Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las novelas turcas y del mundo del espectáculo en general. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas, y de ese mensaje de amor tan especial que ha estado dando de qué hablar en las redes sociales. Así que prepárense para chismear un poquito, analizar las pistas y sobre todo, para pasar un rato divertido juntos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico, aunque sea en la vida de las celebridades? Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de mis actualizaciones, noticias jugosas y contenido exclusivo. Además, me apoyarían muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Vamos, únanse a esta familia que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir. Ese nombre resuena con talento, belleza y por supuesto, mucho misterio. La hemos visto brillar en la pantalla en papeles icónicos que nos han robado el corazón. ¿Quién no recuerda su actuación en Erkencikus, Pájaro Soñador, donde nos enamoró junto a Can Yaman? ¿O su participación en otras series exitosas que la han consolidado como una de las actrices más destacadas de Turquía? Pero hoy no vamos a hablar de su trayectoria profesional, aunque podríamos hacerlo durante horas. Hoy vamos a centrarnos en algo mucho más intrigante, ese mensaje de amor que ha sembrado la duda en todos sus seguidores. Hace poco Demet publicó un mensaje en sus redes sociales que, para ser honesta, levantó muchísimas cejas. Era una declaración sutil, pero cargada de emoción, hablando de un amor profundo, incondicional y transformador. La pregunta que todos se están haciendo es, ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿Será para su actual pareja? ¿Será para alguien del pasado? ¿O simplemente se trata de una reflexión personal sobre el amor en general? Analicemos las pistas. Primero, el momento en que se publicó el mensaje. Fue en una fecha cercana a un aniversario importante para Demet, lo que sugiere que podría estar relacionado con alguien que ha tenido un impacto significativo en su vida. Segundo, las palabras que usó. Habla de un amor que la ha hecho crecer, que la ha inspirado a ser una mejor persona. Esto indica que no se trata de un amor superficial, sino de una conexión profunda y significativa. Tercero, la forma en que lo escribió. No es un mensaje directo, sino más bien poético y reflexivo, lo que sugiere que podría estar protegiendo la identidad de la persona a la que va dirigido. Por supuesto, la especulación está a la orden del día. Algunos fans creen que el mensaje está dirigido a su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. Después de todo, su relación ha estado en el centro de la atención mediática desde el principio, y han compartido momentos muy especiales juntos. Sin embargo, otros argumentan que el mensaje suena demasiado nostálgico como para estar dirigido a su pareja actual. Quizás los altibajos de su relación han hecho mella en la percepción pública, dando pie a la idea de que este mensaje podría ser un lamento por un amor más puro o una reflexión sobre los desafíos del matrimonio. Recordemos que la vida en pareja, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público, puede ser extremadamente demandante y generar tensiones que no siempre son visibles para el exterior. Otra teoría popular es que el mensaje está dirigido a Can Yaman, su CEO protagonista en Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans todavía sueñan con que su romance traspase la ficción. Además, ha habido rumores persistentes de que su relación fue más allá de lo profesional durante el rodaje de la serie. Si bien ambos han negado cualquier romance, la esperanza de los fans nunca muere. Y es que la magia que compartieron en pantalla fue tan intensa que muchos se niegan a creer que no hubo nada más. La conexión que transmitieron sus personajes, Sanem y Can, era palpable, llena de miradas cómplices y gestos que parecían trascender el guión. Esta idealización de su relación ha llevado a que muchos fans sigan aferrados a la idea de un romance real, incluso años después del final de la serie. Además, la dinámica entre los actores en entrevistas y eventos promocionales alimentó aún más estas especulaciones.
Pero seamos realistas, también existe la posibilidad de que el mensaje no esté dirigido a una persona en particular, sino a un amor más abstracto. Quizás Demet se refiera al amor por su familia, por sus amigos, por su trabajo, o incluso por la vida misma. Después de todo, el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes, y no siempre tiene que ser romántico. El amor a la familia, por ejemplo, es un lazo incondicional que puede ser fuente de fortaleza y consuelo en momentos difíciles. El amor a los amigos, por su parte, se basa en la lealtad, el apoyo mutuo y la complicidad, creando un círculo de confianza que enriquece nuestras vidas. Y el amor al trabajo, especialmente para alguien como Demet, que ha dedicado su vida a la actuación, puede ser una pasión que impulsa a la superación personal y a la búsqueda de la excelencia. En este sentido, el mensaje podría interpretarse como una oda a todas las formas de amor que han contribuido a su crecimiento personal y profesional. También es importante recordar que Demet es una persona muy reservada con su vida personal. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos. Por lo tanto, es poco probable que revele abiertamente la identidad de la persona a la que va dirigido este mensaje. Prefiere mantener el misterio y dejar que sus fans especulen, lo cual, admitámoslo, es parte de la diversión. Esta discreción es una característica común entre las celebridades que buscan proteger su privacidad y evitar el escrutinio excesivo de los medios. Demet, en particular, ha demostrado ser muy cuidadosa con la información que comparte públicamente, manteniendo un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Esta estrategia le permite mantener cierto control sobre su imagen y evitar que su vida privada se convierta en un circo mediático. Y hablando de diversión, quiero saber qué piensan ustedes. ¿A quién creen que Demet dedicó este mensaje de amor? ¿Creen que se trata de su esposo, de Can Yaman, de alguien más, o de un amor más abstracto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. No se corten, sean creativos y compartan sus ideas. Analicemos un poco más las posibilidades. Si se tratara de su esposo, ¿podría ser un intento de reavivar la llama en su matrimonio? ¿Un mensaje de esperanza para superar los desafíos que puedan estar enfrentando? En cambio, si el mensaje estuviera dirigido a Can Yaman, sería una forma de reconocer la conexión especial que compartieron, aunque no haya trascendido a una relación romántica. ¿Un reconocimiento de la influencia que tuvo en su vida y en su carrera? O si fuera un amor más abstracto, podría ser una forma de agradecer a todas las personas que han contribuido a su crecimiento personal y profesional. ¿Un reconocimiento de la importancia de los lazos humanos en la vida? La belleza de este misterio radica en la multiplicidad de interpretaciones posibles, cada una con su propia lógica y encanto. Pero antes de que terminen de escribir sus comentarios, quiero compartirles mi propia opinión. Creo que el mensaje de Demet es un reflejo de su madurez emocional y de su capacidad para amar profundamente. Independientemente de a quién vaya dirigido, creo que es un mensaje sincero y conmovedor que nos invita a reflexionar sobre el poder del amor en nuestras propias vidas. Es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Que el amor puede ser fuente de alegría, pero también de dolor. Que el amor nos transforma, nos desafía y nos hace crecer. En definitiva, un mensaje que nos invita a vivir el amor en todas sus formas y expresiones. Personalmente me inclino a pensar que el mensaje está dirigido a alguien del pasado, alguien que tuvo un impacto significativo en la vida de Demet y que la ayudó a convertirse en la persona que es hoy. No necesariamente tiene que ser un amor romántico, podría ser un mentor, un amigo, o incluso un familiar. Lo importante es que esta persona la marcó de una manera positiva y la inspiró a crecer. Esta teoría se basa en la naturaleza nostálgica del mensaje, en la reflexión sobre un amor que ha dejado una huella profunda. Podría ser una forma de agradecer a alguien que la apoyó en sus inicios, que creyó en su talento y que la impulsó a perseguir sus sueños. Alguien que, aunque ya no esté presente en su vida, sigue siendo una figura importante en su historia personal. Pero al final del día, solo Demet sabe la verdad. Y quizás nunca la revele por completo. Y eso está bien. Lo importante es que ella se sienta feliz y plena con su vida y con sus relaciones. Respetar su privacidad es fundamental. Como fans podemos especular y fantasear, pero siempre debemos recordar que Demet es una persona real, con sentimientos y emociones. Tiene derecho a mantener su intimidad y a compartir solo lo que se sienta cómoda compartiendo.
Nuestro cariño y admiración deben ir acompañados de respeto y comprensión. Y ahora, para terminar, quiero recordarles la importancia de seguir sus propios corazones y de amar con todo su ser. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, de ser vulnerables y de conectar con los demás a un nivel profundo. El amor es la fuerza más poderosa del universo, y tiene el poder de transformar nuestras vidas de maneras increíbles. Es un viaje que vale la pena emprender, a pesar de los obstáculos y desafíos que puedan surgir en el camino. Así que salgan ahí fuera y amen con todo su corazón. No se arrepientan de nada y vivan cada momento al máximo. Y por supuesto sigan disfrutando de las novelas turcas y del talento de actrices como Demet Özdemir, que nos inspiran con su trabajo y con su vida. Su dedicación y pasión por la actuación son un ejemplo a seguir. Su talento nos transporta a mundos lejanos y nos permite vivir emociones intensas. Su carisma y belleza nos cautivan y nos hacen soñar. Demet Özdemir es mucho más que una actriz, es una fuente de inspiración para muchas personas alrededor del mundo. En resumen, hoy exploramos el intrigante mensaje de amor de Demet Özdemir, analizando los posibles destinatarios y el significado detrás de sus palabras. Vimos que si bien las especulaciones abundan, la verdadera respuesta reside en Demet misma, y que su mensaje nos invita a reflexionar sobre el poder del amor en todas sus formas. El amor romántico, el amor familiar, el amor a los amigos, el amor al trabajo. Todas las formas de amor son importantes y contribuyen a nuestra felicidad y bienestar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo significa el mundo para mí. Sus comentarios y likes me animan a seguir creando contenido para ustedes. Saber que hay personas que disfrutan de mis vídeos me motiva a esforzarme cada día más. Gracias, gracias, gracias. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias teorías sobre el mensaje de Demet. Me encanta leer sus opiniones y crear una comunidad activa y participativa. Compartan sus ideas, sus reflexiones y sus experiencias. La diversidad de opiniones enriquece el debate y nos permite aprender unos de otros. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa. Compártanlo con sus amigos y familiares. Entre más seamos, mejor. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando contenido muy interesante para las próximas semanas, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es la respuesta, y si no, al menos es una buena pregunta.